Ok, yo soy Héctor Monroy, soy exalumno de la maestría de Ingeniería de Sistemas. El profesor Tiberio fue mi director de tesis y logré sobrevivirlo, así que le agradezco mucho todo lo que hizo. Ha sido uno de mis profesores, y no es porque esté aquí, pero ha sido uno de mis profesores que más ha influido en mi carrera profesional. Yo vivo en Jacksonville. Jacksonville es una ciudad de alrededor de 1 millón de habitantes. Una pregunta, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok. Sí. Jacksonville es una ciudad que queda al norte de la Florida. Hace 60 años más o menos, todos los pueblos aledaños a la ciudad decidieron unirse a la ciudad y eso la convirtió en la ciudad más extensa de los Estados Unidos. Tiene alrededor de 750 millas cuadradas. Para que ustedes hagan más o menos una idea, Bogotá, según Wikipedia, tiene 685, así que es más grande que Bogotá. Las implicaciones de eso son muchas aquí en los Estados Unidos. Una de ellas es que tiene que administrar todos sus sistemas, incluyendo el alcantarillado pluvial, y eso hace que tenga que manejar uno de los sistemas más complejos que tiene este país. Solo para que ustedes hagan una idea, al lado en naranja pueden ver algunos sistemas aquí en la Florida, como Orlando, Miami. Ustedes podrían pensar que Miami es mucho más grande que Jacksonville, pero en realidad Miami son un montón de Miamis pequeñitos. La intención hoy es mostrarles un poco cómo se utilizó analítica, business intelligence y sistemas de inteligencia artificial para optimizar el proceso del manejo del sistema de alcantarillado pluvial. Básicamente voy a comenzar con un poco de información, data que utilizamos, luego cómo convertimos esa data en información juntándola, luego cómo hicimos que esa información que teníamos aplicara a los diferentes procesos que existen, reglas y planes que son impuestos por el gobierno federal y por el gobierno estatal. Y por último, cómo generamos algunas nuevas reglas que nos sirven para optimizar el proceso. Ese es más o menos el esquema. Yo preferiría acelerar en la presentación y dejar un espacio si alguno tiene alguna pregunta, así no pierdo el hilo de la conversación. Comencemos con información. Para poder administrar y operar un sistema de alcantarillado pluvial aquí en los Estados Unidos hay que tener un permiso. Es un permiso bastante complejo, tiene literalmente cientos de reglas. Y esas reglas, para poderlas cumplir, generalmente se requiere generar una serie de planes, de procedimientos que deben ser aprobados. Son alrededor de 91. Y si ustedes los ponen en términos de hojas, son alrededor de 3.000 hojas solamente en planes. Ahora, muchos de esos planes aplican a más de una regla y en muchos casos una regla es influenciada por más de un plan. Así que en términos de información tenemos una relación de muchos a muchos. Y si ustedes ponen eso en términos de la información, pues aquí hay bases de datos espaciales en sistemas de información geográfica, hay tablas en Excel, hay bases de datos en SQL, hay documentos escritos, hay una enorme cantidad de información que hay que cruzar. Y pasa lo mismo, o sea, mucha de esa información que se tiene, que se debe reportar cada año, aplica a más de una regla y más de una regla de esas requiere más de una de esas bases de datos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la información es muy compleja, es muy grande y es un poco difícil de manejar. Así que el paso número uno que nosotros hicimos fue implementar un sistema de inteligencia de negocios, de analítica, para poder entender un poco el, la información que teníamos y resolver algunas preguntas. Este es solo un ejemplo de tipo de preguntas que nos hicimos, que teníamos que resolver. La ciudad está dividida en áreas de mantenimiento y necesitábamos saber dónde hay la mayor actividad y por qué. En realidad, dónde es relativamente fácil, pero el por qué es la parte difícil. Así que teníamos que hacer algo. Esta es la ciudad, está dividida en 65 áreas de mantenimiento. Esas áreas están definidas por accesibilidad, población, distribución geopolítica. Hay varias variables que definen las áreas. Esas áreas no las controlamos nosotros. Y cuando estábamos hablando del tema de actividad, pues un sistema de alcantarillado pluvial básicamente lo que hace es recoger aguas lluvias. La ciudad tiene 62 estaciones meteorológicas. Lo que hicimos fue que tomamos las 62 estaciones meteorológicas, definimos su área de influencia. Si hay algún estudiante
de computación gráfica se debe acordar de Voronoi, del algoritmo. Muy bien. Eso espero, es básico. Definimos las áreas de influencia y a esas áreas de influencia las conectamos a las cuencas hidrográficas. La ciudad tiene 62 cuencas hidrográficas. La manera como se conectó fue relativamente simple. Si una cuenca hidrográfica está influida por más de una estación meteorológica o su área de influencia, entonces el porciento de esa estación meteorológica pues corresponde a la lluvia que cae ahí. Como les decía, nosotros manejamos 62 estaciones meteorológicas, tomamos información cada día, la agrupamos mensualmente y al final la presentamos en forma anual. Esto es Power BI. Me interesa que sepan qué es Power BI primero porque probablemente muchos de ustedes saben qué es. Es, si ustedes lo tienen en su PC, gratis. Es una herramienta de Microsoft. Algunos lo definen, me gusta esa definición, un Excel con esteroides. O sea, es un Excel enfocado en pivot tables. Es muy poderoso y no se necesita tener una tecnología muy sofisticada para tenerlo. Lo que ustedes tienen aquí es en la esquina superior izquierda, las barras corresponden a actividad, la raya negra corresponde a lluvias, están los mapas de la ciudad y básicamente la idea es que si ustedes, por ejemplo, escogen actividades que tienen que ver con drenaje, entonces ustedes ven que hay una correlación, que es lo que uno espera, entre más lluvias, más actividad de drenaje, actividades reactivas. Entonces usamos inteligencia, inteligencia de negocios o analítica para hacer dos cosas. Primero, para tener visualización de la información y segundo, para poder verificar que la información que se manejara fuera correcta. La ciudad maneja alrededor de 30.000 tipos diferentes de actividades al año. Cuando digo 30.000 actividades, no estoy incluyendo inspecciones, no estoy incluyendo muestreo de agua, no estoy incluyendo cosas como, por ejemplo, revisar que hay construcciones. O sea, esos 30.000 actividades son solamente uno de esos subconjuntos de información a los que me refería al principio. Lo interesante de usar analítica es que pues hace muy fácil poder ver la información. En este caso estamos definiendo, por ejemplo, un área de la ciudad y podemos ver cuál es el comportamiento de esa área. Ahora, también usando analítica, otra vez Power BI, podemos saber cosas como la primera parte aquí es la ciudad y la cantidad de actividad que se tiene. El rojo más intenso significa más actividad. La segunda columna corresponde a densidad de esa actividad. Las áreas no necesariamente por tener más actividad significa que su trabajo es más intenso, posiblemente hay una densidad menor porque la área es más grande. En este caso, de la tercera columna se tiene infraestructura, la cantidad de infraestructura, típicamente un área de mantenimiento grande tiene mayor infraestructura. El centro de la ciudad es literalmente el centro del mapa, el downtown o lo que se llamaría el centro de la ciudad. Y las zonas que no son costeras, estas zonas de acá que no son costeras, son típicamente zonas rurales. Esto es simplemente una imagen más de la forma como utilizamos Power BI para tratar de entender la información. Ahora, vamos al siguiente paso, que es la parte más importante, más interesante, y es que, ¿dónde aplicamos inteligencia artificial? Cada año esta ciudad tiene que demostrarle al gobierno federal y al gobierno estatal que está invirtiendo, más o menos 50 millones de dólares invierte esta ciudad al año en garantizar la calidad del agua que se vierte a través del sistema de alcantarillado pluvial. Tiene que demostrar que esos 50 millones de dólares están bien invertidos y que cada día mejora la calidad de agua. Hay unos parámetros bastante estrictos que la ciudad tiene que seguir. Y esos parámetros deben ser definidos a través de unas métricas. Y esas métricas básicamente las define la misma ciudad. La ciudad le dice al gobierno, estas son mis métricas, el gobierno las acepta y de ahí en adelante se convierten en unos Key Performance Indicators que nosotros tenemos que estar presentando todo el tiempo. Así que la pregunta que nos hicimos fue, bueno, ¿cómo vamos a hacer estas métricas? Y una de las métricas, son varias métricas, pero para este ejemplo que les estoy mostrando, una de las métricas se basa en órdenes de trabajo, en actividad. Y la pregunta era, ¿cuáles de esas órdenes de trabajo son influenciadas por la lluvia? Porque no necesariamente todas esas 30.000 actividades relacionadas con el alcantarillado pluvial son influenciadas por la lluvia. Así que
esa fue la primera pregunta. Y la segunda pregunta es cuándo la lluvia se vuelve un influenciador de eso, porque si llueve poquito probablemente pues no importa mucho, pero si llueve mucho pues sí importa, se estresa el sistema. La pregunta es ¿cuándo? ¿Con cuánta cantidad de agua, con cuánta cantidad de lluvia? Aquí en Estados Unidos se mide por pulgadas, con cuántas pulgadas de lluvia se comienza a estresar el sistema. Así que la primera aproximación que hicimos fue una típica y clásica aproximación utilizando estadística. La línea horizontal corresponde a el promedio ponderado de las lluvias en un año. O sea, básicamente ese es el promedio de lluvias en un año en esta ciudad, utilizando para eso los 20 años anteriores. Y cada una de estas bolitas que ustedes ven ahí corresponde a un tipo específico de actividad. Y lo que hicimos fue que averiguamos cuáles actividades ocurrían típicamente por encima del promedio de lluvia y cuáles actividades ocurrían por debajo de ese promedio de lluvia. Descubrimos que había 4 actividades, todas relacionadas con drenajes, inundaciones, cavidades subterráneas que se producen porque hay agua subterránea que está erosionando el terreno, estructuras que se ensucian y mantenimiento de zanjas, de cunetas. Esas eran básicamente las 4 principales actividades. El tamaño de esta bolita corresponde a el costo que se manejaba. Así que identificamos esas 4 actividades. Sin embargo, aquí solamente estábamos manejando 2 o 3 variables y en realidad son casi 100 variables las que se manejan aquí. No solamente son costos, también tiene que ver con si son actividades redactivas o no, si una persona llamó por teléfono o no, cuánto costó, cuánto personal se utilizó. Hay muchísimas variables que se tienen en cuenta. Así que no era simplemente eso. Así que eso nos impulsó a tratar de utilizar algo distinto para poder entonces entender cuáles eran esas variables. Porque no se les olvide que el objetivo de esto era poder identificar una métrica. Así que decidimos utilizar Machine Learning para hacer eso. Así que la idea fue, utilizamos como clasificador la lluvia, tomamos todas las variables que había, cuando digo todas las variables son más de 100 variables, y comenzamos a validarlas contra la lluvia, usando para eso Logistic Regression regresión logarítmica. Básicamente, aquí se usa la regresión logarítmica como un clasificador. Eso quiere decir que si la correlación pasa por encima del 50%, se dice que hay correlación, y si está por debajo del 50%, se dice que no hay correlación. Se pone un 1 si hay correlación, se pone un 0 si no hay correlación, se crea una tabla gigantesca con cada una de las variables, y en cada una de las actividades va un 0 o va un 1 para cada una de esas variables. Eso se hizo con regresión logarítmica. Y después, cuando teníamos eso, entonces decidimos clasificarlo. Y la clasificación consiste en, ok, vamos a tratar de agrupar esto de alguna manera, a ver si de alguna forma encontramos grupos que se comporten de manera similar. Y efectivamente encontramos eso. Aquí solamente tienen, qué sé yo, tal vez 10 variables, pero como les digo, son muchísimas más variables. La esquina superior derecha corresponde a las variables que se generaban, tenían más correlación con la lluvia, y la esquina inferior izquierda las que tenían menos correlación, lo cual es sentido. Y también es interesante que resultaron las mismas, o sea, el mantenimiento de las cunetas, las inundaciones, la limpieza de estructuras y estas cavidades que se producen subterráneamente por el flujo del agua. Pero la ganancia aquí fue que ahora sabíamos cuándo ocurría eso, porque ya sabíamos entonces cómo era esa correlación en términos de lluvia. Así que podíamos decir, miren, cuando llueve más de 7 pulgadas, 8 pulgadas, el sistema se comienza a estresar. Así que con esa información nos fuimos al revés. Ok, miremos a ver si es cierto eso. Tratemos de generar una correlación entre actividades y lluvias, a ver si eso hace sentido. Y hizo sentido porque la correlación R cuadrado fue por encima del 70%. Esta correlación no solamente sirvió para validar nuestro método, sino también sirvió para ayudarnos a predecir. Porque aquí entonces lo que tenemos es una ecuación que nos ayuda a entender en términos de pulgadas de lluvia cuánta actividad va a haber en un mes. O sea, yo sé que hay un mes que tiene 5 o 6 pulgadas de lluvia, simplemente lo que tengo que hacer es aplicar esta ecuación. Ahora, con esa información tuvimos que nos sirvió para resolver una serie de preguntas. Esta es una de ellas, que era, ok, ya puedo predecir
dónde va a estresarse más el sistema. Ahora, la pregunta es, si yo sé que el próximo mes va a ser un mes lluvioso, va a haber lluvia crítica, 8%, quiero saber dónde se va a estresar más el sistema y dónde tengo que ir a atender ese sistema más rápidamente. Porque como toda ciudad hay recursos limitados, así que hay que saber dónde ir primero. Así que esta es la ciudad, como ustedes ya les mostré. Esto que está aquí es la forma como se hicieron los agrupamientos basados ya en esta información bien específica de inundaciones, de limpieza de estructuras. Cada una de estas letras, que tal vez no sé si las vean, pero corresponden a un sector de la ciudad. Esta es la clasificación. El número 1 corresponde a las zonas más estresadas, el número 5 corresponde a las zonas menos estresadas, y cuando uno pone eso en un mapa, pues entonces uno puede ver dónde se estresa y dónde no se estresa el sistema, y entonces uno puede enviar a la gente allá. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero ¿qué chiste tiene eso? Eso se puede hacer fácil. Bueno, el asunto es que cada mes es distinto, cada mes hay diferentes, las condiciones del sistema de alcantarillado pluvial cada mes son diferentes. Así que nosotros alimentamos nuestro sistema de Machine Learning con la información de cómo se encuentra el sistema en ese momento, así que no necesariamente lo que ustedes están viendo hoy en este momento, en este ejemplo, es lo que se va a ver mañana. Porque mañana puede haber algo totalmente distinto. Puede haber ocurrido lluvias en otro sitio, se pudo haber deteriorado el sistema en otro sitio. Así que no necesariamente lo que es uno hoy tiene que ser uno mañana. Lo interesante aquí fue que encontramos un uno en una zona en donde no hacía sentido para los inspectores, porque sabemos que aquí no hay mucha gente. La pregunta es lo que pasó. Así que nos volvimos al sistema de Business Intelligence y tratamos de entender qué pasaba en ese sistema, en esa zona. Lo primero que descubrimos es que es una zona que tiene una gran cantidad de órdenes de trabajo, pero después descubrimos que lo que pasaba, la razón por la cual tenía muchas órdenes de trabajo era porque era un área muy grande. Cuando lo miramos desde la perspectiva de la infraestructura, descubrimos que había una enorme cantidad de millas de tubería. Pero cuando lo miramos desde la perspectiva de la relación entre millas versus órdenes de trabajo, descubrimos que en realidad la densidad no era muy grande. Así que definitivamente algo no estaba bien ahí. Y eso que no estaba bien, pues cuando lo miramos en un mapa de calor, descubrimos que había dos zonas. En realidad esta no era una zona, sino eran dos zonas, o eso sugería el mapa de calor. Así que decidimos dividirlo. Y al dividirlo, entonces volvimos a correr el sistema con la misma información, creamos un nuevo modelo y descubrimos que en realidad esta era una zona que no tenía una prioridad número 1, en realidad era una prioridad número 3. Así que, como ustedes se dan cuenta, utilizamos inteligencia artificial y analítica para hacer este tipo de cosas. Estas son solamente 2 o 3 preguntas de las muchas preguntas que tuvimos que resolver para poder correr este sistema. Ahora, hay una serie de lecciones e implicaciones que me parece interesante poder compartir con ustedes. En mi industria, por lo menos, la ingeniería, la arquitectura y la construcción, no es necesario tener tecnología súper costosa. En muchos casos, mucha gente cree que esto solamente aplica para robots, la inteligencia artificial, pero en la gran mayoría de los casos es ese puro procesamiento de información. Así que se pueden hacer muchas cosas. Si no es un cajero automático que necesita saber si el que está al frente usando la tarjeta es un ladrón o no, pues uno puede esperar horas. Así que no hay necesidad de tener tecnología tan sofisticada para poder utilizar inteligencia artificial. En nuestro caso, por ejemplo, usamos estaciones de trabajo. Yo creo que la más cara valía $3,000. Ahora, la segunda lección es que el impacto es inmediato. O sea, cuando uno usa inteligencia artificial, definitivamente va muchísimo más lejos en el procesamiento de la información y la ventaja se vuelve inmediata. O sea, la ventaja competitiva es inmediata. Ahora, hay una tercera lección y creo que es la que me parece más importante y es la más relevante para ustedes. Y es que incluso en los países desarrollados, el tema está en pañales. O sea, mucha gente habla del tema, mucha gente se refiere a eso. Hay un montón de gente que dice que sabe inteligencia artificial, pero muy poca gente realmente aplica inteligencia artificial dentro de las organizaciones de una manera útil, más allá del ámbito académico. Así que todo el mundo está comenzando más o menos del mismo sitio. Y eso creo que es la primera implicación interesante. Y es que por primera vez, por lo menos en la historia reciente de mi industria, y estoy casi seguro de que la gran mayoría de las industrias, tal vez tengo que sacar de ahí, tal vez la industria bancaria y tal vez la medicina, aunque no estoy muy seguro, pero en mi industria y en muchas industrias que yo conozco, todo el mundo está comenzando del mismo sitio. O sea, países en desarrollo, países desarrollados, todas las compañías todavía están en la discusión como la que yo tenía hace 30 años. ¿El CAT sirve o no sirve? Hoy la pregunta es, ¿la inteligencia artificial sirve o no sirve? Y probablemente en 5 años la pregunta no se va a seguir haciendo, pero
Hoy todavía se está haciendo y no importa si estás en Nueva York o estás en Bogotá. Y la última implicación es que yo creo que la tecnología está relativamente disponible a todo el mundo. Yo les acabo de mostrar que esta es la ciudad más grande, más extensa de los Estados Unidos. Estamos hablando de un presupuesto de 50 millones de dólares solamente en un pedacito que tiene que ver con la parte de calidad de aguas. Y sin embargo, eh, no usamos una tecnología muy sofisticada. Lo más sofisticado fue el factor humano, la gente que logró entender, pasándose del puro concepto de ingeniería ambiental y de ingeniería civil, de ingeniería de sistemas, tomar esa información y convertirla en algo útil para la ciudad. Así que el factor humano es el más importante. Y yo creo que eso debería hacerlos pensar a ustedes que no importa si están en Bogotá o en Nueva York, hoy todo el mundo tiene más o menos la misma accesibilidad a los recursos. Y el que primero lo logre hacer es el que va a tomar definitivamente la delantera. Yo me dejo hacer lo que me dio la gana. Y parece una tontería, pero en realidad no. O sea, yo hice mi maestría mucho antes de este siglo. Y en esa época los sistemas de información geográfica todavía eran una cosa exótica. Las bases de datos, pues, estaban muy enfocadas a cosas tabulares. Y Tiberio me dejó tratar de aplicar los sistemas de información geográfica a la ingeniería civil, a un proyecto real. Y eso me ayudó un montón porque yo era un trabajador en ese momento de tiempo completo y eso hizo que lo que yo estaba aprendiendo lo pudiera poner en práctica. Mi intención nunca fue estar en la academia, así que mi intención siempre fue estar en la industria privada. Y eso fue muy bueno, o sea, porque eso no quitó la rigurosidad. Eso lo que dio fue más presión, porque no solamente van a tener la presión de la nota, sino la presión de mis empleadores que querían ver resultados. Más crítico. O sea, yo creo que lo más es fácil cuando uno dice que basura entra, basura sale, pero muchas veces uno cree que no hay basura y sale basura. O sea, es lo más crítico, es lo más aburridor. Claro, si uno no entiende los datos, pues es un desastre, pero definitivamente hay que dedicar, en términos de tiempo, fuera de toda discusión, es a lo que más hay que dedicarle. Que finalmente es el capital con el que se está trabajando, pues son los datos y si están corruptos, pues todo mal. Sí, no hay nada que hacer. Y es lo que más se demora, es lo más aburridor, es lo más frustrante, todo lo que quieran, pero es lo más, hay que hacerlo. Si no, no Ahora, importa lo sofisticado del modelo. Primero partamos de la base de que por definición un modelo es imperfecto. O sea, eso es por definición. Ahora, la inteligencia artificial se puede manejar de muchas formas y una de ellas es como una segunda opinión. En realidad, si ustedes se dan cuenta, nosotros manejamos cientos de miles de datos, pero no necesariamente cientos de millones de datos. Y lo primero que uno oye en la academia es que tiene que usar cientos de millones de datos para que un sistema aprenda como Dios manda. Pero es muy difícil tener cientos de millones de datos, inclusive millones de datos. Es muy complicado, a no ser que uno sea el Citibank. Así que, ¿cómo manejamos la incertidumbre? La incertidumbre la manejamos con expertos humanos. Cuando las cosas no hacen sentido, como por ejemplo cuando descubrimos que había una zona en la ciudad que decía que era primera prioridad, pero el tipo que está en el campo dice, es imposible. Pues entonces tratamos de corregir el modelo. Ahora, no siempre es fácil ver eso, pero ahí es donde entra en juego saber modelar la información para poder visualizarla de manera más sencilla. Ese es el poder de la analítica.